Las puertas de cristal de Hamilton and Associates brillaban bajo el sol de la tarde cuando Abigail Chambers las atravesó, con el corazón latiendo con fuerza a cada respiración. Había ensayado este momento en su mente miles de veces durante los últimos 7 meses. Hoy marcaría el final de su matrimonio con Brandon Whitmore, el hombre que la había convencido de que estaba irremediablemente rota. La zona de recepción olía a cuero caro y café recién hecho. Abigail se registró con la recepcionista, una joven con un impecable peinado rubio que apenas levantó la vista de la pantalla de su ordenador. Mientras esperaba, Abigail se ajustó cuidadosamente su abrigo esmeralda, asegurándose de que ocultaba la verdad que llevaba debajo. 7 meses de preparativos secretos, 7 meses de curación, 7 meses de alimentar un milagro que todos, especialmente su pronto ex marido, habían declarado imposible. El teléfono de la recepcionista vibró suavemente. Ella levantó la vista con una sonrisa profesional y señaló hacia el pasillo. Sala de conferencias 3, segunda puerta a la derecha. El señor Whitmore ya ha llegado. Abigail caminó por el pasillo, con sus tacones resonando contra el suelo de mármol. Las paredes estaban decoradas con títulos y certificados de logros enmarcados, fríos recordatorios del mundo en el que vivía Brandon, un mundo en el que se medía a las personas por su utilidad, donde las emociones eran un lastre y donde una esposa que no podía dar a luz era simplemente sustituida como si fuera un mueble anticuado. Se detuvo frente a la puerta de la sala de conferencias, se colocó la mano sobre el abdomen a modo de protección y susurró una silenciosa plegaria pidiendo fuerzas. Luego empujó la puerta para abrirla. Brandon estaba sentado al otro extremo de la pulida mesa de caoba, flanqueado por dos abogados con caros trajes azul marino. A sus 38 años, seguía siendo devastadoramente guapo, como solo la riqueza puede preservar. Su cabello oscuro estaba perfectamente peinado hacia atrás, sin un solo mechón fuera de lugar. Su mandíbula era afilada y definida, y sus ojos grises calculaban mientras evaluaban todo lo que le rodeaba. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 3 meses. Cuando vio entrar a Abigail, algo se reflejó en su rostro. Sorpresa, sin duda. Quizás decepción por verla tan serena, tan entera. Esperaba que llegara destrozada, mermada por su separación. En cambio, Abigail entró con la barbilla alta, los ojos marrones claros y concentrados. Llevaba muy poco maquillaje, dejando que su belleza natural brillara. Su cabello castaño caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que parecía más saludable y radiante que en los últimos meses tóxicos de su matrimonio. Abigail, dijo Brandon, con esa mezcla familiar de autoridad y encanto en la voz que una vez le había hecho temblar las rodillas. Gracias por venir. Hagamos esto lo menos doloroso posible, ¿de acuerdo? Ella se sentó frente a él sin decir nada. Su abogada, Patricia Morrison, se sentó a su lado con un gesto tranquilizador. Patricia era una feroz defensora de unos 50 años que se había labrado una reputación defendiendo a mujeres en divorcios difíciles. Había visto a Abigail en su momento más bajo y la había ayudado a volver a pisar tierra firme, paso a paso. La reunión comenzó con las formalidades habituales: activos, propiedades, cuentas de inversión, la casa de la playa en los Hamptons. Brandon se había mostrado sorprendentemente generoso en el acuerdo, tal vez por culpa o tal vez simplemente para acelerar el proceso y poder casarse con Cassandra Ball, la ejecutiva de marketing de 26 años que había sustituido a Abigail en su cama y en su vida apenas 3 meses después de su separación. Las discusiones se prolongaban, y la terminología jurídica llenaba el aire como ruido de fondo. Abigail permanecía en silencio, con las manos cruzadas tranquilamente sobre la mesa. Lo había revisado todo con Patricia semanas atrás. No quería nada más que lo que era justo. El ático podía quedarse con Brandon y su nuevo amor. Las propiedades vacacionales podían venderse y dividirse. Solo necesitaba lo suficiente para empezar de nuevo, para construir una vida según sus propios términos, para mantener al niño que crecía dentro de ella. Cuando Patricia deslizó los documentos finales por la mesa,
Brandon se recostó en su sillón de cuero y estudió a Abigail con una intensidad que le hizo sentir un cosquilleo en la piel. «Estás diferente», dijo de repente, interrumpiendo a su abogado principal a mitad de la frase. «Más saludable. ¿Estás saliendo con alguien?» La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de implicaciones. Celos, curiosidad, posesividad, incluso ahora que no tenía derecho a ninguno de esos sentimientos. Abigail lo miró fijamente, con voz tranquila y mesurada. «Eso ya no es asunto tuyo, Brandon». Apretó la mandíbula y un músculo se le contrajo cerca de la sien, pero no dijo nada más. Patricia empujó los papeles hacia el lado de la mesa donde estaba Abigail. «Solo falta tu firma, Abigail. Entonces, este capítulo quedará oficialmente cerrado». Abigail cogió la costosa pluma estilográfica que le ofrecía Patricia, pero cuando se inclinó para firmar, el abrigo esmeralda se movió. La tela, que había sido cuidadosamente colocada para ocultar, se abrió ligeramente. Por un instante, se pudo ver la inconfundible curva de su vientre. 7 meses de una vida preciosa, creciendo fuerte y sana contra todo pronóstico. Brandon abrió mucho los ojos y se le quedó la cara pálida. La pluma que sostenía cayó ruidosamente sobre la mesa de caoba. Sus abogados intercambiaron miradas confusas, sin saber qué había provocado la repentina reacción de su cliente, normalmente tan sereno. Patricia, que conocía la verdad, se limitó a observar con silenciosa satisfacción. «¿Qué?», susurró Brandon, con la voz entrecortada y apenas audible. «¿Qué es eso?». Abigail se enderezó en su silla, dejando que el abrigo cayera por completo. Ya no tenía sentido seguir ocultándolo. Su mano se movió protectora hacia su abdomen, hacia el milagro que él le había dicho que era incapaz de crear, hacia el niño que él le había hecho sentir rota por no poder concebir. «Estoy embarazada», dijo simplemente, con voz firme y fuerte. Con 7 meses de embarazo, Brandon palideció por completo. Se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara violentamente el suelo, y el sonido resonó en la habitación, que de repente se quedó en silencio. «Eso es imposible», balbuceó, con su habitual compostura hecha añicos. «No puedes estarlo. Lo hemos intentado durante 5 años. Todos los especialistas dijeron que las posibilidades eran casi nulas. Los médicos nos lo dijeron. El médico dijo que había muy pocas posibilidades». Abigail lo interrumpió con la voz cada vez más fuerte. «Nunca dijeron que fuera imposible. Tú fuiste quien decidió que yo estaba rota. Tú fuiste quien me llamó defectuosa. Tú fuiste quien me miró a los ojos y me dijo que le había fallado como esposa». Las palabras le golpearon como golpes físicos. Abigail observó cómo los recuerdos se reflejaban en su rostro como una dolorosa película. Las peleas que se habían vuelto cada vez más violentas. Las acusaciones que cada vez le hacían más daño. La noche en que finalmente pronunció las palabras que destrozaron su matrimonio sin posibilidad de reparación. El recuerdo llegó sin ser invitado, vívido y afilado como cristales rotos. Había sido una gélida tarde de enero, con la nieve cayendo en gruesas capas fuera de las ventanas de su ático. Acababan de regresar de otra visita al especialista en fertilidad, otra ronda de noticias devastadoras. Brandon se sirvió un whisky, el tercero de la noche, y se volvió hacia ella. «No puedo seguir así, Abigail», le había dicho con voz fría y distante. «Mi padre tiene razón. La estirpe Whitmore necesita aire fresco, y está claro que tú no puedes proporcionárselo. Quizás sea hora de que ambos aceptemos que este matrimonio ha sido un error». Ella se había quedado allí de pie, en su reluciente cocina, rodeada de mármol y acero inoxidable, sintiendo cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Brandon, por favor, podemos seguir intentándolo. Podemos considerar la adopción, la subrogación. No quiero el hijo de otra persona». Él había respondido bruscamente. «Quiero mi propio legado. Y tú no puedes dármelo. Estás rota, Abigail. Fundamentalmente rota». Esas palabras, rota y defectuosa, habían resonado en su mente durante las noches más oscuras que siguieron. Incluso ahora, de pie en esa sala de conferencias con la prueba de su crueldad y su error, esas palabras seguían teniendo el poder de herirla.
Brandon se hundió en su silla, con el rostro ceniciento. ¿Cómo?, susurró. ¿Cuándo? 2 meses después de que te fueras, dijo Abigail en voz baja. Fui a ver a la doctora Helena Foster, una nueva especialista que me recomendó Patricia. Me hizo diferentes pruebas, probó un enfoque diferente y de alguna manera, milagrosamente, funcionó. Concebí de forma natural, Brandon. Lo que dijiste que nunca podría suceder, sucedió. Uno de los abogados de Brandon se inclinó para susurrarle algo, pero Brandon lo despidió con un gesto de la mano, sin apartar los ojos del rostro de Abigail. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó con la voz ligeramente quebrada. Abigail soltó una risa amarga y breve. ¿Decírselo al hombre que me abandonó porque no podía darle hijos? ¿Al hombre que trajo a su novia a nuestra casa antes de que la cama se hubiera enfriado? ¿Por qué iba a contarte nada? Porque es mi hijo, dijo Brandon, alzando la voz con una emoción que rara vez mostraba. Tiene que ser mío. El momento, el niño es mío, interrumpió Abigail con firmeza. Solo mío. Dejaste muy claro que no querías tener nada que ver con una esposa rota y defectuosa. Así que te estoy dando exactamente lo que querías, Brandon. Tu libertad, tu divorcio, tu oportunidad de construir una vida perfecta con alguien que no sea yo. Patricia puso suavemente la mano sobre el brazo de Abigail, un silencioso recordatorio para que mantuviera la calma, para que él no viera lo mucho que aún le dolía. Brandon se levantó de nuevo, pasando las manos por su cabello perfectamente peinado, destrozando el cuidadoso arreglo. Abigail, espera. Tenemos que hablar de esto. Tenemos que averiguarlo. No hay nada que resolver, dijo Abigail, cogiendo el bolígrafo con manos firmes. Tú tomaste tu decisión hace 7 meses. Ahora yo estoy tomando la mía. Firmó con un adorno en la última línea, y la tinta selló el final de todo lo que habían construido juntos. Patricia recogió los documentos con eficiencia y los deslizó hacia los abogados de Brandon. Su turno, señor Whitmore, dijo Patricia con frialdad. Brandon miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma extranjero. Sus manos temblaban ligeramente mientras cogía su propio bolígrafo. Durante un largo momento, no se movió, solo se quedó sentado, paralizado, mirando la línea donde su firma finalizaría su divorcio. Brandon, dijo Abigail en voz baja, y él la miró con unos ojos que contenían algo que ella no había visto en años. Arrepentimiento, tal vez, o era pánico. Firma los papeles. Deja que ambos sigamos adelante. Ilusiones destrozadas. El bolígrafo de Brandon se cernía sobre la línea de la firma. Su mano temblaba de una forma que Abigail nunca había visto durante todo su matrimonio. El hombre de negocios seguro y calculador, que cerraba acuerdos millonarios sin dudar, parecía incapaz de mover la mano esos últimos centímetros. Necesito un momento, dijo abruptamente, levantándose tan rápido que su silla casi se volcó hacia atrás. Disculpen, dijo mientras salía de la sala de conferencias, dejando a sus abogados incómodos y confundidos. Uno de ellos, un hombre de cabello plateado llamado Richard, carraspeó torpemente. Quizás deberíamos hacer un breve receso. Patricia asintió, aunque su expresión permaneció neutral y profesional. Estaremos en la sala de espera. Cuando salieron de la sala de conferencias, Abigail sintió que su compostura, cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse. Patricia la guió a un pequeño rincón con ventanas que daban a la ciudad, lejos de miradas indiscretas. Lo has hecho muy bien, dijo Patricia en voz baja. Sé que no ha sido fácil. Abigail colocó ambas manos sobre su vientre, sintiendo el tranquilizador aleteo de movimiento bajo sus palmas. Su hija había estado activa todo el día, como si sintiera la ansiedad de su madre. Pensé que estaba preparada para su reacción, pero al ver su cara, al verlo procesar realmente lo que había tirado por la borda. ¿Te lo has replanteado?, preguntó Patricia con delicadeza. No, respondió Abigail con firmeza. No en cuanto al divorcio. Él nos destruyó mucho antes de marcharse. La crueldad, las críticas constantes, haciéndome sentir inútil porque mi cuerpo no cooperaba con sus planes. Simplemente no esperaba que fuera tan duro verlo darse cuenta de lo que había perdido. A través del cristal,
La ciudad se extendía bajo ellos, miles de vidas que se cruzaban y se separaban, cada persona con sus propias cargas y triunfos. Abigail había pasado tantos años tratando de encajar en el mundo de Brandon, tratando de convertirse en la esposa perfecta para un hombre que solo la veía como un medio para alcanzar un fin. Había sido necesario que él la abandonara para que ella finalmente comprendiera que ella nunca había sido el problema. Pasaron 20 minutos antes de que Brandon regresara. Cuando volvió a entrar en la sala de conferencias, parecía diferente de alguna manera. Su perfecta compostura había sido sustituida por algo crudo e incierto. Tenía los ojos ligeramente enrojecidos, y Abigail se preguntó si realmente había estado llorando, aunque eso parecía imposible para el hombre que ella conocía. «He firmado», dijo en voz baja mientras todos volvían a ocupar sus asientos. «Pero Abigail, por favor, ¿podemos hablar en privado? ¿Solo unos minutos?» Patricia miró a Abigail con curiosidad, mientras su instinto de abogada probablemente le gritaba que se negara, pero Abigail se encontró asintiendo con la cabeza. 5 minutos. Los abogados salieron, dejándolos solos en la amplia sala de conferencias. Brandon se acercó a la ventana, dándole la espalda, con las manos metidas en los bolsillos. «Cometí un terrible error», dijo finalmente, con una voz apenas superior a un susurro. «El peor error de mi vida». Abigail permaneció sentada, manteniendo la distancia entre ellos. «Brandon, déjame terminar». Él la interrumpió, volviéndose hacia ella. «Por favor, llevo 7 meses ensayando esto. Desde que te fuiste, nunca pensé que te lo diría así, estando embarazada». Se atascó con las palabras y Abigail notó que le temblaban ligeramente las manos. «Cuando te fuiste, me dije a mí mismo que me sentía aliviado». Brandon continuó, acercándose pero manteniendo una distancia respetuosa. «Me convencí a mí mismo de que Cassandra era lo que necesitaba. Alguien más joven, alguien que pudiera darme hijos fácilmente, alguien que no me recordara todos esos intentos fallidos y esas visitas al médico tan desgarradoras. Me lancé a esa relación como si fuera una fusión empresarial, tratando de que funcionara a base de fuerza de voluntad. No necesito saber nada de tu nueva relación», dijo Abigail en voz baja. «Pero sí necesitas», insistió Brandon, con voz cada vez más urgente. «Porque se está desmoronando, Abigail. Lleva meses así. Porque ella no es tú. Porque cada vez que se ríe suena mal. Porque no entiende mis bromas. No me desafía cuando soy irrazonable. No sabe cómo me gusta el café por la mañana ni que no puedo dormir sin la ventana del dormitorio ligeramente abierta. Se pasó la mano por el pelo otra vez, un gesto de frustración que ella recordaba muy bien. Hace 3 semanas, Cassandra me dijo que no estaba segura de querer tener hijos. ¿Te lo puedes creer? La ironía sería divertida si no fuera tan devastadora. Dejé a mi mujer porque tenía problemas para quedarse embarazada y la sustituí por alguien que ni siquiera quiere tener hijos. Abigail sintió una extraña mezcla de emociones. No era exactamente satisfacción, aunque había un toque de eso. Sobre todo, tristeza por todo lo que se había echado a perder, por el dolor innecesario que ambos habían soportado. «Pero más que eso», continuó Brandon, con la voz ligeramente quebrada, «te echo de menos todos los días. Echo de menos cómo cantabas en la ducha, aunque no sabías entonar. La forma en que me dejabas pequeñas notas para que las encontrara. La forma en que me llamabas la atención cuando estaba demasiado centrado en el trabajo y no lo suficiente en nosotros. Tú me hiciste mejor, Abigail. Y yo fui demasiado estúpido y estaba demasiado centrado en un futuro imaginario como para apreciar lo que tenía delante de mí». Dio otro paso hacia ella y Abigail instintivamente se llevó una mano protectora al vientre. «Y ahora», dijo él, con los ojos fijos en su abdomen, «ahora estás embarazada. El bebé que tanto tiempo llevábamos deseando. El bebé que te dije que era imposible. Y yo tiré por la borda mi oportunidad de formar parte de ese milagro porque era un cruel e impaciente idiota que dejaba que las expectativas de mi padre importaran más que el corazón de mi esposa». Las lágrimas le corrían ahora por las mejillas. Lágrimas auténticas que Abigail nunca había visto durante su matrimonio. «Brandon Whitmore»,
que se enorgullecía de su control y compostura, se estaba desmoronando delante de ella. «No espero que me perdones», dijo con voz ronca. «Ni siquiera merezco pedírtelo. Pero, Abigail, por favor, dame una oportunidad para arreglar esto. Déjame formar parte de la vida de nuestro hijo. Déjame demostrarte que puedo ser el hombre que siempre has necesitado que sea». Abigail se levantó lentamente, con las manos aún acunando su vientre. Se acercó a la ventana y miró la ciudad que se extendía a sus pies, todas esas vidas que se entrecruzaban. Pensó en los últimos 7 meses, en el viaje desde la devastación hasta la curación. Pensó en las noches en las que había llorado hasta quedarse dormida, sintiéndose destrozada e inútil. Pensó en la mañana en la que se había hecho la prueba de embarazo, al ver aparecer esas 2 líneas rosas, cayendo al suelo del baño en estado de shock y alegría abrumadora. Pensó en el amable aliento del Dr. Foster, en la feroz protección de Patricia, en el apoyo inquebrantable de su hermana Rachel. Pensó en todas las personas que la habían ayudado a reconstruirse a partir de los fragmentos que Brandon había dejado atrás. Y pensó en su hija, el milagro que crecía dentro de ella, que merecía algo mejor que ser una herramienta para la redención de Brandon. ¿Sabes cómo la he llamado?, preguntó Abigail en voz baja, sin darse la vuelta. Hope. Se llama Hope Victoria Chambers, porque ella representa la esperanza para mí. La esperanza de que puedo ser fuerte por mí misma. La esperanza de que no estoy destrozada. La esperanza de que la vida que tengo por delante esté llena de personas que me valoren por lo que soy, no por lo que puedo ofrecerles. Eso es precioso, susurró Brandon. Abigail se volvió hacia él. Me destruiste, Brandon. Te llevaste a la mujer que te amaba incondicionalmente y la destrozaste sistemáticamente hasta que creyó que no valía nada. Y luego, cuando más te necesitaba, me abandonaste. Sé que no he terminado, dijo Abigail con firmeza. Estos últimos 7 meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más importantes. He aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé. He aprendido que merezco algo mejor que alguien que solo me valora por lo que puedo producir. He aprendido que puedo construir una vida maravillosa sin ti. Pasó junto a él hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el pomo. En cuanto a la esperanza, ella sabrá quién es su padre. Cuando sea lo suficientemente mayor para entenderlo, le contaré la verdad, toda la verdad. Y si quieres formar parte de su vida, tendrás que demostrar que eres digno de ese privilegio. No ante mí, sino ante ella. Tendrás que estar presente de forma constante y sin condiciones. Tendrás que quererla incluso cuando te resulte incómodo, incluso cuando no encaje en tus planes perfectos. Brandon asintió frenéticamente. Lo haré, lo prometo, haré lo que sea necesario. Las palabras son fáciles, Brandon, dijo Abigail suavemente. Siempre has sido bueno con las palabras. Es en cumplir lo prometido donde me has fallado. Así que hoy voy a salir de aquí y me voy a centrar en prepararme para la llegada de mi hija. Tengo que terminar la habitación del bebé, asistir a clases para padres, construir una vida, y tú tienes mucho trabajo por hacer en ti mismo. ¿Puedo llamarte?, preguntó desesperadamente. ¿Podemos al menos mantenernos en contacto? Abigail lo consideró cuidadosamente. Patricia coordinará todo lo legalmente relacionado con los derechos y responsabilidades parentales. Si realmente quieres involucrarte, ahí es donde debes empezar. Demuestra tu compromiso asistiendo a todas las reuniones, todas las clases, todas las citas. Demuéstralo con acciones, no con promesas. Abrió la puerta, lista para volver a su nueva vida. Abigail Brandon la llamó, con la voz cargada de emoción. Te quiero, nunca dejé de quererte. Ella se volvió por última vez, con los ojos tiernos pero decididos. Quizás me querías a tu manera, pero Brandon, no sabías valorarme. Y el amor sin valor son solo bonitas palabras. Ahora necesito más que eso. Mi hija necesita más que eso. Lo haré mejor. Lo prometió. Entonces hazlo. Abigail dijo simplemente, no me lo digas. Demuéstramelo. Demuéstrame esperanza. Patricia esperaba en el pasillo, con una mirada cómplice en su rostro. Juntas,
Caminaron hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, Abigail echó un último vistazo a Brandon, que estaba solo en la sala de conferencias, un hombre destrozado rodeado de los escombros de su propia creación. El ascensor descendió suavemente. Con cada piso, Abigail se sentía más ligera. Cuando llegaron al vestíbulo, ya estaba sonriendo. ¿Cómo te sientes?, preguntó Patricia. ¿Libre?, dijo Abigail, con una mano en su vientre, donde la esperanza se movía suavemente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Salieron a la luz del sol de la tarde. La ciudad bullía a su alrededor, llena de posibilidades y promesas. En algún lugar por encima de ellas, Brandon probablemente seguía de pie en esa sala de conferencias, comprendiendo por fin lo que había perdido. Pero ese era ahora su camino, su carga que llevar. Abigail tenía su propio camino por delante. Tenía una hija que preparar, una vida que construir, sueños que perseguir que no tenían nada que ver con ser la esposa de alguien o cumplir las expectativas de otra persona. Había descubierto su propia fuerza en las ruinas de su matrimonio y no iba a desperdiciarla. Mientras se subía al coche de Patricia, su teléfono vibró con un mensaje de texto de su hermana Rachel. ¿Cómo ha ido? ¿Necesitas que vaya? Abigail respondió rápidamente. Ya está hecho. Soy libre y estoy bien. Mejor que bien. Miró su vientre, la prueba visible de su propia resiliencia y de la milagrosa existencia de Hope. Pasara lo que pasara con Brandon, por muy complicado que fuera el acuerdo de custodia compartida al que tuvieran que llegar, una cosa era absolutamente cierta. Ya no era la mujer destrozada que él había dejado atrás. Era la madre de Hope, fuerte, capaz y completa, y eso era más que suficiente. El coche se alejó del bufete de abogados, llevando a Abigail hacia su futuro. Detrás de ella, Brandon se quedó de pie junto a la ventana de la sala de reuniones, mirándola hasta que desapareció entre el tráfico de la ciudad, comprendiendo por fin que a veces la mayor pérdida proviene de no reconocer el mayor tesoro cuando lo tienes delante. Pero esa comprensión había llegado 7 meses demasiado tarde. Y algunas cosas rotas, una vez destrozadas, nunca pueden volver a recomponerse de la misma manera.